Os traigo dos infografías espectaculares del mes de septiembre. Por aquí tenéis la de las incursiones, que está espectacular. Hay bastantes dragones, sobre todo en el mes de septiembre. Y luego también os traigo la infografía de los eventos. Tranquilos, sé que hay muchísima información y que queréis saber sobre todo qué evento vale más la pena, qué legendario vale más la pena. David, ¿qué debo aprovechar en este evento? Explícamelo un poquito todo. Pues tranquilos, que para eso estamos en el día de aquí, para ver todo lo que se viene en el mes de septiembre. Vamos a empezar por las incursiones, por la rotación de legendarios. El día 1 acaban el Necrozma y el Mega Salamence, aunque realmente acaban el martes por la mañana, pero bueno. Y luego el martes ya empezaría lo que viene siendo el mes de septiembre. Tenemos a Palkia, que vuelve a las incursiones legendarias. A mí me encanta este Pokémon, es muy bueno como atacante, es muy bueno como dragón, así que vale muchísimo la pena hacer Palkia. Además lo puedes usar sus caramelos para también el forma origen. Y luego de rotación de megas, vale, ya no están la mitad del mes, sino que rotan por semanas. Es muy interesante porque esta temporada, estos 3 meses, tienen mucha importancia las mega evoluciones. Entonces vamos a ver muchas megas y muchas rotaciones. Tenemos el trío de iniciales de Kanto en la primera semana de septiembre, ¿vale? Mega Blastoise, Mega Venusaur, Mega Charizard y Mega Charizard X. Si os falta alguno de estos, es muy importante que lo hagáis porque siempre van muy bien las mega evoluciones. Si ya los tenéis, pues quizás mejor centraros en el propio Palkia. Después, la segunda semana de septiembre, ¿vale? Desde el martes, siempre rotan el martes, tenemos a Mega Gyarados y Mega Pidgeot. Es cierto que el Gyarados hoy, domingo, en el que estoy grabando este vídeo, tiene un día de mega incursiones, pero si alguno no lo ha podido jugar y todavía no tiene Mega Gyarados, es muy buen Pokémon el Gyarados en muchas ligas, y también es un Pokémon útil que puedes usar tanto por el lado siniestro como por el lado agua, y el Pidgeot lo mismo pero por el lado volador. Luego pasamos a la semana que tendremos rotación de legendarios mega, como es el caso de Megalatios y Megalatias, que vienen juntitos durante la semana del 16 al 22. Y además, junto con este, viene Mega Gardevoir y Mega Gallade, que están guapísimos este dueto, y Mega Gardevoir es el top de tipo Hada con su Mega, así que vale muchísimo la pena, sobre todo Mega Gardevoir, no tanto Latios y Latias, la verdad que son bastante flojetes en comparación con Mega Rayquaza, por ejemplo. Pero bueno, si alguno no lo tiene, pues ahí los puede tener. Y luego por último tenemos a Dialga, que vuelve, también me encanta que vuelva Dialga. Es cierto que ha ido bajando un poquito la importancia de Dialga, pero siempre es un Pokémon que va bien en Liga Master y siempre es un Pokémon que pues es útil también como atacante, aunque no sea el top. Siempre va bien porque también aguanta mucho por el lado acero, así que está interesante. Y luego de megas tenemos Mega Kangaskhan y Mega Lopunny. Mega Lopunny yo me lo saltaría, a no ser que que no lo tengáis, porque luego viene Mega Lucario el mes de octubre, ¿vale? Ya os lo adelanto, y es el top de tipo lucha. Y el Dialga, pues bueno, está interesante. Pero vamos ahora con lo realmente importante. Ya hemos visto los legendarios, cada uno sabrá si le interesa más uno o le interesa más otro, pero vamos a lo que a mí me apetece ver, que son los eventos, que tenemos una barbaridad de eventos, ¿vale? Vamos a empezar por el evento Celebración de Kanto, que es el que está la primera semanita. Cada semana tenemos un evento. Celebración de Kanto, la primera. Básicamente yo creo que es más para gente nueva, que le falten los Pokémon de Kanto, y para quien quiera tener los ataques Legacy sin gastar MT de Elite de los iniciales de Kanto. Es un evento que está bien, pero más para la gente nueva. Pero durante esta semana tenemos más cosas. El lunes, Dynamax de Pidove, que oye, está interesante, es buen Dynamax como atacante volador, ¿vale? Bastante interesante, aunque no lo parezca. Luego tenemos a Pidgey el martes con un doble XP de evolucionar. Entonces me hace recordar el 2016, cuando subíamos niveles con el Pidgey y el doble y el evolucionarlo, y en este caso con doble experiencia del evolucionar. Así que quien quiera llegar a nivel 50 antes de que salgan el nivel 80 y tener la medallita, pues Pidgey, doble evolución, doble XP al evolucionar, es una muy buena opción. Y aquí viene uno de los cambios de este mes, y es que la hora legendaria del miércoles, vale, tenemos a Palkia Origen. No está Palkia normal durante la hora legendaria, sino que está Palkia Origen, así que la única forma de conseguir el ataque corte vacío, el efecto aventura de Palkia Origen, que es el mejor para mí, pues tenéis una hora el miércoles 3 y una hora el miércoles día 10, que lo veremos más adelante. Y por último, el domingo tenemos el Mega Sharpedo, el Raid Day, que siempre son de 2 a 5 de la tarde, el Mega Sharpedo, con lo cual está muy interesante la primera semanita. Depende de lo que estéis buscando. Yo estoy buscando más el Palkia Origen, y
el Mega Sharpedo, sobre todo porque es nuevo el Mega Sharpedo y creo que sí o sí lo estamos buscando absolutamente todos. Luego pasamos a la segunda semanita, que tenemos el evento celebración Conserje Pokémon, que tiene que ver con una serie nueva de animación que sale de Pokémon, que se llama Conserje Pokémon, y es un evento que nos trae pues a Psyduck con flotador y alguna cosita así, disfraz, ¿vale? Pokémon con fondo como es el propio Psyduck, pero es un evento quizás más no sé, como de coleccionismo, más que buscar buenas cosas, pero nos trae más cosas esta semana. Nos trae a Trubbish doblemente. El lunes, Dynamax de Trubbish y sobre todo el día más importante o la hora más importante, la hora destacada, de 6 a 7 siempre las horas. Trubbish con doble de polvo estelar, esto es increíble. O sea, Trubbish que ya da 750 de por sí, doble de polvo estelar, 1500 con trozo estrella, sobrepasan los 2000 por cada Trubbish. Una locura de farmeo de polvo estelar. Y vuelve el parque origen, como os había dicho, el miércoles día 10. Y por último, Community Day, que siempre renta, siempre mola jugar un Community Day. Y en este caso os di un Pokémon que está bien en Liga Master y, bueno, como atacante de hada está más flojete, pero ahí tenemos a FlaBB, la florecilla, que si alguno todavía no tiene el Shiny, ¿vale? Porque ya ha salido un montón de eventos, la verdad, es un poquito reciclado este Pokémon de eventos, pues vuelve FlaBB en un Community Day. Veremos qué tan fuerte mejora con su ataque Legacy de Community. Pasamos a la tercera semanita de septiembre y en este caso tenemos al Psicoespectáculo. Todavía no sabemos, no han dicho nada sobre este evento, pero evidentemente tiene que ver con los Pokémon de tipo psíquico y nos han puesto en la, ¿cómo decirlo?, en el vídeo de la temporada mucho a Megalakazam, a Abra, Kadabra, así que seguro va a tener algo de protagonismo el Abra, sobre todo porque el lunes ya tenemos a Abra Dynamax, que es nuevo Dynamax por cierto, y lo vamos a necesitar para ganar al Gigamax de Gardevoir en un futuro, cuando salga de Gardevoir, perdón, el Pokémon, la evolución de Trubbish, ¿vale? La evolución de Trubbish tendrá Gigamax y Mega... Alakazam no, pero el Dynamax de Alakazam probablemente sea el mejor atacando, aunque ya veremos si realmente es la opción más útil, ya que seguimos teniendo al Metagross de siempre, que está roto siempre como Pokémon Dynamax. Pero bueno, pasamos al martes, hora de Gotita, doble de XP al capturar, que pues está bien quien quiera subir de nivel. Y luego tenemos a la hora legendaria de Megalatias. Aquí ya os digo que si os hace falta pues está bien, pero no es la gran cosa. Y por último, el fin de semana, que a mí esto me interesa mucho, tenemos raids oscuras. No han dicho oficialmente de qué Pokémon, pero es bastante probable que sea Groudon oscuro, ya que sale en el tráiler de la temporada, pues lo más probable es que sea el Groudon oscurito, aunque oficialmente no han dicho qué Pokémon es. Pasamos a la última semana de septiembre, si no contamos los últimos 2 días, que tenemos el evento normal. Sí, literalmente se llama evento normal. No sé qué inventar este evento, la verdad, me tiene un poquito desconcertado este evento. Es raro un evento normal, veremos si realmente podemos aprovechar algo, ya que los Pokémon de tipo normal no ganan a nadie. Entonces, el único Pokémon normal que usamos a día de hoy es Chansey, que está en el lunes. Dynamax, este sí es muy importante porque es el mejor tanque y el mejor curadero en Gigamax. Entonces, vale mucho la pena ese Chansey, pero quitando Chansey no hay ningún Pokémon normal por lo general que valga la pena, quitando el PvP, que hay Pokémon como Diggersby, el Noctowl en su día, etcétera, que valen la pena, pero así en rasgos generales no suele ser la gran cosa. Hablando de Hoothoot, Noctowl, tenemos este Pokémon, vale, con doble de caramelos, el martes día 23, pues ahí está. Y luego tenemos algo muy interesante, Merienda, hora legendaria de Dialga Origen el día 24, este sí que está muy top. Y por último, el día 28, que ya no hay evento el domingo 28, ¿vale? Es el primer evento que dura un día menos, el evento normal. Tenemos un día de mega incursión, tenemos el Mega Sharpedo 7, no se sabe el del día 28. Debería ser, podría ser el Mega Camerún porque sale en el vídeo de la temporada, ¿vale? Al final el vídeo de la temporada nos da spoiler de todo lo que va a venir, entonces lo lógico sería que fuese Mega Camerún, pero oficialmente tampoco se sabe. Y por último, los 2 días que faltan del mes, tenemos a Beldum Dynamax, otro Dynamax muy interesante, así que el Dynamax del día 15, día 22 y día 29, Abra, Chansey y Beldum, los tres valen muchísimo la pena, así que aprovecharlos, ¿vale? El de Pidove también está bien, pero no es comparable. Y luego tenemos el día 30, la hora destacada de Aaron, con doble de caramelos al triturar, creo que era, ¿vale? Así que, bueno, este no vale tanto la pena en mi opinión, pero ahí está la hora de Aaron. Al final es un Pokémon que es barato de evolucionar también, así que si necesitáis experiencia, pues para vas evolucionando Aarons al Irons, los vas triturando y también de esa forma es una forma de ganar experiencia. Y hasta aquí los eventos
y la rotación de incursiones del mes de septiembre. ¿Qué vale más la pena aprovechar de los legendarios? Pues evidentemente vale el Dialga y el Palkia son los que valen más la pena de farmear, y de megas valen todas la pena, quitando el Kangaskhan y el Lopunny. Todas las demás valen bastante la pena si no las tienes, ¿vale? Entonces está muy bien que tengamos esa rotación de megas. Y después los eventitos, lo que más valdría la pena, yo creo que está por llegar, porque los eventos que tenemos el mes de septiembre son un tanto normalitos, ¿vale? No son malos como tal, pero sí son normalitos. Pero sí que hay que aprovechar alguna hora legendaria, como el del Palkia o el Dialga. Sí que hay que aprovechar alguna hora destacada, como la de Pidgey si os falta experiencia, o la de Trubbish. También alguna hora Dynamax, Abra, Chance y Beldum. Y Mega Ray Day, habrá que aprovechar los dos, estoy seguro. Sharpedo y probablemente Mega Cameron, ya veremos. Y la hora legendaria oscura también probablemente habrá que aprovecharla. Así que hay que aprovechar más los lunes, algún martes y los domingos, ¿vale? Pero el propio evento en sí, que los días para farmear más los eventos serían tal vez el jueves y el viernes, que no hay nada más, ¿no? Yo creo que ahí dependerá de lo que estéis buscando de ese evento en concreto. Yo el Psyduck con fondito, con el disfraz me mola, lo voy a buscar, pero no es algo que te vaya a cambiar el PvP, ni para atacante, ni un buen giga, no es nada de ese estilo, es coleccionismo puro y duro. Veremos en los eventos si nos sacan algo muy interesante que farmear. Y hasta aquí el vídeo, espero haberos ayudado, espero que os haya gustado. Si es así, dejar un pedazo de like, ponerme en comentarios qué es lo que más queréis de lo que tenemos el mes de septiembre y compartir el vídeo para ayudar a todo el mundo a que sepa lo que hay en el mes de septiembre. Antes de terminar, recordaros que en el apartado de comunidad de este canal tenéis un calendario gratuito, ¿vale? Que os marcará todo lo que hay en el mes de septiembre. Por si acaso no tenéis la infografía a mano, si queréis tener en vuestro calendario todo lo que hay en Pokémon GO el mes de septiembre, lo tengo en el apartado de comunidad e intentaré dejarlo también en la descripción o en un comentario fijado en este vídeo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.